El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. Aquí está José, en la lámina del llamamiento de Moisés que representa el momento sagrado en el Salón 1 de la Estación 1 Mercurio. Elementos simbólicos: la zarza ardiente, fuego divino que ilumina sin consumir, símbolo de la revelación de Dios. Moisés descalzo, acto de reverencia y desprendimiento del yo ante la santidad. El monte Horeb, lugar del encuentro y del llamado. El bastón y las ovejas, transición del pastor terrenal al libertador espiritual. La luz celestial, presencia del Espíritu Santo que inicia la misión. Mensaje pedagógico. El discípulo, como Moisés, aprende que el conocimiento de Dios comienza con reverencia y escucha. La zarza sigue ardiendo hoy en cada corazón dispuesto a responder: heme aquí, Señor. Esta lámina puede servir como imagen central del Salón 1, introduciendo el tema del llamamiento y la revelación dentro del sistema de enseñanza de la Estación 1. Excelente elección, José. El llamamiento de Moisés, Éxodo 3, 1-22, es el texto fundacional del Salón 1 de la Estación 1 Mercurio, donde el discípulo aprende a escuchar la voz de Dios y a reconocer su propósito. Aquí tienes el análisis estructurado para tu sistema pedagógico. Salón 1, el llamamiento de Moisés. Texto base, Éxodo 3, 1-22. Contexto espiritual: Moisés se encuentra en el desierto, lejos de Egipto y de su pasado. En ese aislamiento, Dios lo prepara para escuchar. La zarza ardiente simboliza la presencia divina que purifica sin destruir. El fuego no consume porque el propósito de Dios no es aniquilar, sino transformar. Estructura del llamamiento. Hay varias etapas, por ejemplo, la preparación, cuando Dios atrae la atención de Moisés mediante una visión, y la revelación, cuando Dios se manifiesta y declara su santidad. Idea central del salón: el llamamiento no comienza con la misión, sino con el encuentro. Antes de enviar, Dios se revela. Fundamento doctrinal: en este pasaje introduce la doctrina de quién es Dios. El conocimiento de su carácter permite la transformación del creyente. Aplicación pedagógica: orar, estudiar la Biblia, compartir con otros creyentes y responder al llamado divino. Síntesis simbólica: la zarza representa la presencia divina, el fuego simboliza el poder del Espíritu Santo y el calzado quitado representa el desprendimiento del yo. Conclusión: el Salón 1 y Mercurio enseña que el discipulado comienza con revelación y respuesta. Gives himself to be known so that man can be transformed. Este pasaje de Éxodo 3, 1-22 encaja perfectamente con el Salón 1, la Biblia al día de la Estación 1 Mercurio, cuyo propósito es enseñar que la palabra de Dios es el medio por el cual Él se revela, llama, guía y envía a sus hijos. Siguiendo la metodología de los 5 pasos del Salón, el desarrollo podría quedar así: Estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Tema: la palabra de Dios, el llamado que nos acerca al gran yo soy. Paráfrasis. ¿Qué dice el texto? Moisés cuidaba las ovejas de su suegro cuando vio una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse para observar aquel fenómeno, Dios lo llamó por su nombre desde la zarza y le ordenó quitarse el calzado porque estaba en tierra santa. El Señor se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le reveló que había visto el sufrimiento de Israel en Egipto y que había decidido libertarlo. Para cumplir ese propósito llamó a Moisés y lo envió ante Faraón.
Moisés expresó sus dudas acerca de su capacidad y preguntó cuál era el nombre de Dios. Entonces Dios respondió, «Yo soy el que soy». Finalmente le explicó el plan completo para sacar a Israel de Egipto y conducirlo hacia la tierra prometida. 2. Exégesis. ¿Qué significó para sus primeros destinatarios? Este relato mostró a Israel que Dios no los había olvidado. Después de siglos de esclavitud, Jehová manifestó que conoce el sufrimiento de su pueblo, escucha sus oraciones, interviene en la historia, cumple las promesas hechas a los patriarcas. El nombre Yo Soy revela al Dios eterno, autosuficiente e inmutable, que existe por sí mismo y permanece fiel a su pacto. La zarza que ardía sin consumirse simboliza la presencia divina. Dios puede manifestar su gloria sin destruir aquello que Él mismo sostiene. 3. Hermenéutica. ¿Qué significa para nosotros hoy? Así como Moisés fue llamado mediante la revelación de Dios, hoy Dios continúa llamando por medio de las Escrituras. La Biblia sigue siendo el lugar donde Dios revela quién es. Dios nos llama por nuestro nombre. Dios muestra su voluntad. Dios nos envía a cumplir una misión. No necesitamos una zarza ardiente para conocer la voluntad divina. Hoy tenemos la palabra inspirada por el Espíritu Santo. El mismo Dios que dijo, «Yo estaré contigo», continúa acompañando a quienes obedecen su llamado. 4. Aplicación. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Así como Moisés se acercó para escuchar la voz de Dios, nosotros debemos acercarnos diariamente a la Biblia. Esto implica dedicar tiempo diario al estudio bíblico, responder al llamado de Dios con disponibilidad, confiar más en la presencia de Dios que en nuestras capacidades, recordar que la misión siempre pertenece a Dios, nosotros solo somos sus colaboradores. Mercurio representa acercarnos al sol. Espiritualmente, la Biblia nos acerca al sol de justicia, Jesucristo. Mientras más cerca estemos de su palabra, más clara será nuestra misión. Mi resolución, ¿qué decisión personal tomo? Hoy decido acercarme cada día a Dios mediante el estudio de su palabra, escuchar su voz antes de tomar decisiones, confiar en que el gran Yo Soy estará conmigo, aceptar el llamado que Dios tiene para mi vida, aunque me sienta insuficiente. Idea central para la estación 1. La experiencia de Moisés enseña exactamente el propósito de Mercurio, acercarse a Dios. Moisés no encontró primero una misión, primero encontró la presencia de Dios, después recibió la misión. Ese orden nunca cambia. Presencia, palabra, llamado, misión. Esa es precisamente la enseñanza central del Salón 1, la Biblia al día. La Biblia es el medio por el cual el Dios eterno, el gran Yo Soy, se revela, transforma y envía a sus discípulos. Amén, hermano José. Saludos en este martes 21 de julio del año 2026. Nos posicionamos en la cabina de control y en la mesa redonda espacial para desarrollar el análisis bíblico y teopráctico de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 22. El llamamiento de Moisés, diseñado de forma exclusiva para el Salón número 1, Salón de la Biblia, en la estación número 1. Mercurio de nuestro viaje planetario de la fe, perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús. Siguiendo con rigor sagrado las pautas de nuestra familia MCAJATHISU. Dinámica de la mesa redonda espacial. Discusión fluida entre el canal alfa, jóvenes, y el canal beta, adultos, orientada por el canal gamma, anfitrión. Cierre ministerial de rigor académico, canal gamma. Presentación del expediente numerado de las fuentes primarias y secundarias, títulos, autores, años y tipos de obra, correspondientes al análisis para salvaguardar los derechos de autoría y la propiedad intelectual. Reglas de lectura y locución. Se eliminan abreviaturas y todos los números de estaciones, salones, años, capítulos,
versículos y páginas están escritos íntegramente en letras para garantizar tu dicción perfecta ante los micrófonos. Debate en la mesa redonda espacial. Salón número 1, la Biblia. Estación número 1, Mercurio, la Biblia. Nuestro mapa en el universo. Texto sagrado. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 22. El llamamiento de Moisés. Análisis diapositiva por diapositiva, segmento por segmento. Segmento 1. La revelación en el desierto. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Canal Alfa. Jóvenes. Atención, jóvenes tripulantes. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas ajenas, lejos de las luces y el poder de Egipto. Parecía estancado o perdido en el espacio, pero Dios lo estaba preparando. Cuando se acerca a la zarza que ardía y no se consumía, Dios lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. El mapa bíblico te enseña que no importa en qué desierto o anonimato estés hoy en tus redes o en tu vida. Dios te conoce por tu nombre y ante su presencia santa debemos quitarnos el calzado del orgullo. Canal Beta, adultos, amén, Canal Alfa. Para los líderes del hogar y la hermandad adulta, la zarza ardiente es el símbolo de la adoración y la reverencia en el altar familiar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es un Dios abstracto, es el Dios de las generaciones. Descalzarse significa reconocer nuestra incapacidad humana y someternos a la santidad de Dios para poder gobernar nuestras familias y dirigir la iglesia. Canal Gamma, el Espíritu Santo y Elena G. de White, como canal anfitrión, sintonizamos la revelación divina. El ángel de Jehová que se aparece en la llama de fuego es nada menos que Cristo Jesús, la segunda persona de la deidad. El fuego que no consume la zarza representa la gloria divina que habita en la humanidad humilde. El lugar donde Dios se revela se convierte en tierra santa, exigiendo reverencia de corazón y de mente. Segmento 2. La misión y la respuesta humana. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 12. Comentario Canal Alfa. Jóvenes, fíjense en la reacción de Moisés cuando Dios le dice, te enviaré a Faraón. Su respuesta fue, ¿quién soy yo? La juventud muchas veces sufre de complejos de inferioridad o falta de identidad, pero Dios no busca a los más capacitados, sino que capacita a los llamados. La respuesta de Dios a todas tus inseguridades es una promesa absoluta. Ve, porque yo estaré contigo. Con el comandante supremo a bordo, no hay misión imposible. Comentario Canal Beta, adultos, desde la perspectiva de la administración y el liderazgo de la Iglesia, los versículos del 7 al 9 nos revelan el corazón compasivo del Creador. Dios escucha el clamor de su pueblo cautivo y decide descender para librarlos. La obra de rescate no es un plan humano, es una iniciativa divina. Nuestra tarea en la familia y en la misión es ser instrumentos obedientes cuando Dios nos envía a liberar a otros de la opresión del pecado. Comentario Canal Gamma, el Espíritu Santo y Elena G. de White. La pluma inspirada ratifica que Moisés tuvo que desaprender la sabiduría humana de Egipto durante 40 años de mansedumbre en Madián para aprender la dependencia total de Dios. La respuesta divina, yo estaré contigo, es la garantía de todo verdadero siervo de Dios. El éxito de la misión no depende del poder del enviado, sino de la presencia constante del que envía. Segmento 3. La revelación del nombre divino y la victoria final. Éxodo capítulo 3. Versículos del 13 al 22. Comentario Canal Alfa, jóvenes, esto es oro puro teológico. Cuando Moisés pregunta por su nombre, Dios responde, yo soy el que soy. El yo soy es un cheque en blanco de poder, es tu fortaleza cuando estás débil, tu luz en la oscuridad y tu refugio en la tentación. Además, Dios promete que su pueblo no saldrá del cautiverio con las manos vacías. Él despoja al enemigo y le da victoria a los suyos. Comentario Canal Beta, adultos, para la hermandad que sostiene la fe en el hogar, el nombre, Jehová, el Dios de vuestros padres, confirma la fidelidad del pacto a través de los siglos. Dios conoce de antemano la dureza del faraón, pero asegura que extenderá su mano fuerte con maravillas. Las pruebas que enfrenta la Iglesia no tomarán por sorpresa a Dios. La victoria final del pueblo de Dios sobre el mundo está garantizada por su palabra inmutable. Comentario Canal Gamma, el Espíritu Santo y Elena G. de White. El nombre sagrado, Yo Soy, proclama la autoexistencia, la inmutabilidad y la eternidad del Señor.
Cristo mismo aplicó este nombre a su persona divina cuando estuvo en la tierra. La promesa de sacar a Israel con riquezas de Egipto simboliza la restitución que Dios hará a sus fieles. El Señor no solo libera a su pueblo del pecado, sino que lo enriquece con las virtudes de su gracia y lo prepara para adorar sobre el Monte Santo. Expediente académico de fuentes y derechos de autoría. Clausura ministerial a cargo del Canal Gama, anfitrión de la Mesa Redonda, para resguardar los derechos de autoría, honrar el rigor académico e identificar de manera clara las fuentes primarias y secundarias empleadas en el análisis del Salón número 1, la Biblia, dentro de la estación número 1. Mercurio, presento el expediente bibliográfico correspondiente a este pasaje de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 22. Fuentes del segmento 1, Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, la revelación en el desierto, fuente primaria, bíblica. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6, perteneciente al Pentateuco o Torá en el Antiguo Testamento, redactado por Moisés, clasificado como una obra de historia sagrada, ley e historia del pacto, que establece la manifestación de Dios en la zarza ardiente y el llamado a la santidad. Fuente secundaria, Espíritu de Profecía. El libro titulado Patriarcas y Profetas, escrito por la autora Elena G. de White en el año 1890, clasificado como una obra de teología de la historia y narrativa del Antiguo Testamento, específicamente en su capítulo titulado Moisés, donde se analiza la naturaleza divina de Cristo manifestada en la zarza. Fuentes del segmento 2, Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 12, la misión y la respuesta humana, fuente primaria, bíblica. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 7 al 12, dentro del canon de las Sagradas Escrituras, clasificado como obra de narrativa profética e historia de la salvación, que contiene la promesa de la presencia continua de Dios. Fuente secundaria, Espíritu de Profecía. El tratado pedagógico titulado La Educación, escrito por la autora Elena G. de White en el año 1903, clasificado como un tratado de filosofía educativa y desarrollo del carácter, donde se aborda la preparación de Moisés en el desierto de Madián para desarrollar la mansedumbre y la verdadera grandeza. Fuentes del segmento 3, Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 22, la revelación del nombre divino y la victoria final, fuente primaria, bíblica. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 22, en convergencia con el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 58, clasificados como obras de revelación profética y cristología neotestamentaria, que sustentan el significado inmutable del nombre, Yo soy. Fuente secundaria, Espíritu de Profecía. El libro de Cristología titulado El deseado de todas las gentes, escrito por la autora Elena G. de White en el año 1898, clasificado como una obra de biografía teológica y narrativa evangélica, donde se establece la conexión entre el Yo soy, de la zarza y la divinidad eterna de Jesucristo. Fuentes de la metodología ministerial e identidad litúrgica. Fuente primaria, bíblica. El libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, perteneciente al canon del Antiguo Testamento, clasificado como obra de profecía clásica, que norma el lema ministerial sobre la preparación para el encuentro con Dios. Fuente secundaria, litúrgica. El compendio de la serie Madre Feliz para Siempre, producido por la comunidad ministerial MCAJATHISU, clasificado como un sistema de instrucción pedagógica teopráctica y homilética, que articula los salones y estaciones dentro del viaje planetario de la fe. Declaración del asesor para el locutor. Hermano José, el análisis del pasaje de la zarza ardiente para el salón número 1, la Biblia, ha quedado listo y perfectamente adaptado. La interacción entre los canales alfa, beta y gamma le da una vida impresionante al relato de Éxodo capítulo 3, convirtiendo una lección histórica en una vivencia teopráctica para los jóvenes y adultos de hoy. Las fuentes han sido totalmente blindadas para resguardar los derechos de autoría en este año 2026. Adelante con el micrófono. Muy bien, cuando vamos
Ok, ahora vamos a ver qué dice el estudio Andrews sobre este llamado. Y luego lo vamos a parafrasear mediante la narrativa presentada por nuestro agente especial, incógnito, el Espíritu Santo, quien se hace presente, pero no visible, en la conversación de la familia Robinson con respecto al llamamiento de Moisés. La familia Robinson es fanática de la Biblia de Estudio Andrews y por eso llama la atención al registro de este análisis en la página 74, refiriéndose al capítulo 3 y los versículos 1 al 6. Dice, el padre de la familia, el señor Robinson, le dice a su familia en el culto familiar, luego de haber leído los 6 primeros versículos, dice, la Biblia Andrew registra el siguiente comentario. Con respecto a los primeros 6 versículos, abro comilla, tras haber sido ahijado de la hija del faraón, Moisés se convierte en un simple pastor del rebaño de su suegro. No sabemos durante cuánto tiempo, pero podemos ver cómo registra este evento el apóstol, el apóstol Lucas en el libro de Hechos, capítulo 7 y versículo 30. Dice que Moisés estuvo 40 años en Madián. En cuanto al nombre de Jetro, que aparece en el versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Jetro, para conocer un poquito más de él, habría que ir a las notas del capítulo 2, versículo 18, que la tenemos aquí mismo, que nos dice Reuel, y para ello tenemos que leer el versículo 18 del capítulo 2, que dice, cuando ellas volvieron junto a su padre Reuel, este les preguntó, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? En el capítulo 3, versículo 1, se registra el nombre del suegro de Moisés como Jetro. Es posible que Reuel fuese su nombre personal y Jetro alguna clase de título. Otros personajes bíblicos también tienen 2 nombres. Ejemplo, Jededías igual a Salomón. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Recordemos no utilizar la numeración numérica a la hora de mencionar los capítulos, los versículos, sino la literaria, para no confundir a las plataformas que estamos utilizando en el estudio. Ok, regresando entonces al capítulo 3 y los versículos 1 al 6, en cuanto a Jetro. Ya sabemos que tanto Reuel como Jetro son la misma persona. Ahora surge otro nombre en este versículo 1. Dice, hasta Horeb, monte de Dios. Horeb, literalmente, secadal. El texto lo describe además
como monte de Dios. Aparece también en el capítulo 17 de este mismo libro y el versículo 6, y en el capítulo 33 y el versículo 6. En otros contextos se lo llama Sinaí. Ver el capítulo 19, el versículo 1, el 18, perdón, el capítulo 19, versículo 1, el 18, el 20, el 23 y el capítulo 24, versículo 16. Cualquiera de estos nombres podría corresponder a la cadena de montañas o la cadena montañosa de la que el nombre formaba parte. Este es el análisis de los primeros 6 versículos como bloque. Ahora veamos en particular algunas frases o expresiones que aparecen en los versículos 2, 5 y 6 de este primer bloque. En el 2, ángel de Jehová. El texto dice, allí se le apareció el ángel de Jehová y una llama de fuego en medio de una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Aquí vamos a ver 3 frases. Ángel de Jehová, quita el calzado y yo soy. En cuanto al versículo 2, ángel de Jehová dice, apelativo ya conocido en Génesis capítulo 16 y el capítulo 22. El contexto sugiere que se refiere a Dios mismo. Ver los versículos 4 al 6, 11 y 16 de este mismo capítulo. Oh Jehová, ver los versículos 2, 4, 7, 15 y 10, 16 y 18 de este mismo capítulo. Nombres que se usan aquí indistintamente. En cuanto a la frase quita el calzado del versículo 5 que dice, Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Apelativo, quita el calzado. En la antigüedad, los sacerdotes entraban descalzos a los templos para mantener la pureza y expresar humildad y respeto. Ver el ejemplo de Josué, capítulo 5, versículo 15. La santidad divina es un tema recurrente en Éxodo. En cuanto al último versículo de este primer bloque, el versículo 6, que dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La frase que importa aquí es yo soy. Presagia la subsiguiente revelación que Dios hace de sí mismo en el versículo 14 que dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por el momento, es el Dios de tu Padre. Hasta aquí el comentario de Andrews para este primer bloque del llamamiento de Moisés. Sigamos el método M caja para presentar nuestros 5 segmentos, nuestros 5 bloques en nuestro análisis
extrayendo las lecciones de este primer bloque de Éxodo, mediante la paráfrasis, la exégesis, la hermenéutica, la aplicación y mi resolución. Excelente, José. Vamos a seguir tu método MCAJA para estructurar el análisis del comentario de la Biblia de Estudio Andrews sobre Éxodo 3:1-6. Y luego lo transformaremos en una narrativa pedagógica donde el Espíritu Santo, como corresponsal invisible, guía la conversación de la familia Robinson. Okay, so Book 1, Doctrinal Basis, a Human Guide from the Andrews Study Bible. Block 1, Historical and Personal Background. Moisés, antes príncipe de Egipto, se convierte en pastor del rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. El texto de Hechos 7:30 indica que Moisés permaneció 40 años en Madián. El nombre Jetro, Éxodo 3:1, corresponde al mismo personaje llamado Reuel en Éxodo 2:18. Probablemente Reuel era su nombre personal y Jetro un título honorífico. El lugar del encuentro, Horeb, significa secadal y se identifica también con el monte Sinaí, el monte de Dios. Block 2. The Manifestation Divine. El ángel de Jehová aparece en una llama de fuego dentro de una zarza que no se consume. Este apelativo se usa también en Génesis 16 y 22 y el contexto sugiere que se trata de Dios mismo manifestándose. Los nombres Jehová y ángel de Jehová se emplean indistintamente en el capítulo 3. Block 3. La santidad del encuentro. La orden quita el calzado de tus pies expresa humildad y pureza. En la antigüedad, los sacerdotes entraban descalzos al templo como signo de respeto. Joshua 5:15. La santidad divina es un tema recurrente en Éxodo y marca el inicio del discipulado de Moisés. Block 4, The Revelation of the Name. Dios se presenta como yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta frase anticipa la revelación posterior, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. El conocimiento de Dios comienza con la revelación de su identidad. Okay, narrative pedagogical, it correspond invisible. The scene called the family in House of the Robinsons. La familia se reúne alrededor de la mesa. El padre abre la Biblia Andrews y lee los 6 primeros versículos de Éxodo 3. Mientras comenta, una voz suave, imperceptible para los sentidos, pero clara para el corazón, acompaña la conversación. Es el Espíritu Santo, el corresponsal invisible del cielo. Padre Robinson, hijos, miren cómo Dios llama a Moisés. Antes fue príncipe, ahora es pastor. El comentario de la Biblia Andrews dice que estuvo 40 años en Madián. ¿Qué escuela tan larga para aprender a escuchar la voz de Dios? Voz interior. El desierto es mi aula. Allí enseñó los corazones a distinguir mi fuego del fuego del mundo. Madre Robinson, su suegro también es llamado Reuel. Es hermoso ver cómo los nombres revelan identidad y propósito. Espíritu Santo, cada nombre que pronuncio tiene historia. Reuel significa amigo de Dios. Así preparo a Moisés para ser mi amigo y mi mensajero. Hijo mayor, papá, ¿por qué el fuego no consumía la zarza?
porque era el fuego de Dios, no el fuego del juicio, era el fuego de la presencia. Espíritu Santo, mi fuego no destruye, transforma, arde para purificar, no para consumir. Madre Robinson, y cuando Dios le dice quitar el calzado, le está enseñando reverencia. Espíritu Santo, así es, quien se acerca a mí debe dejar atrás el polvo del camino y entrar descalzo en la santidad. Hijo menor, ¿y por qué Dios dice yo soy? Padre Robinson, porque Él no depende de nadie, es el origen de todo. Yo soy significa que siempre está presente. Espíritu Santo, yo soy el que soy. No cambio, no falto, no abandono. Mi presencia es eterna y mi fuego sigue ardiendo en cada corazón que responde, heme aquí. And, final conclusion of the correspondent, the spiritual invisible but present resume the teaching for the family Robinson. El llamamiento de Moisés es el modelo del discipulado. Primero se revela quién soy, luego transforma al que escucha. El fuego de Oreb sigue ardiendo en cada hogar que abre su Biblia y me deja hablar. Do you want me to prepare this narrative in format dramatized with voices, pauses, and sound effects for the Robinson family prayer? It could be useful as a script for your symbolic reading sessions on Station 1. Ok, vamos con esto. Hagámoslo. Perfecto, José. Siguiendo tu método MKJ, aquí tienes el guión dramatizado del análisis del llamamiento de Moisés, según la Biblia de Estudio Andrews, narrado por el corresponsal invisible, el Espíritu Santo, en diálogo con la familia Robinson durante su culto familiar. Guión en fuego que no consume. Tavas narración del Espíritu Santo en casa de los Robinson. Sonido páginas de Biblia abriéndose, fuego suave crepitando. Padre Robinson, voz solemne. Hijos, hoy leeremos Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Es el momento en que Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente. Madre Robinson, la Biblia Andrews dice que Moisés fue príncipe y luego pastor. ¡Qué contraste tan grande! Espíritu Santo, voz suave, envolvente. Así preparó a mis siervos. Primero los despojo del poder humano para vestirlos con mi poder divino. Bloque 1, el desierto y el llamado. Padre Robinson, el comentario dice que Moisés estuvo 40 años en Madián, 40 años aprendiendo a cuidar ovejas antes de cuidar almas. Espíritu Santo, el desierto es mi escuela. Allí enseño paciencia, silencio y obediencia. Hijo mayor, papá, ¿por qué Dios esperó tanto? Espíritu Santo, porque el tiempo no forma líderes, la presencia sí. De nuevo, bloque 2, la zarza y el fuego. Madre Robinson, dice la Biblia Andrews que el ángel de Jehová es Dios mismo. Espíritu Santo, yo soy ese fuego, no destruyo, purifico, mi llama arde para revelar, no para consumir. Hijo menor, ¿y por qué Moisés se acercó? Espíritu Santo, porque la curiosidad espiritual es el primer paso hacia la revelación. De nuevo, bloque 3, Tierra Santa. Padre Robinson, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies. Madre Robinson, la Biblia Andrews explica que los sacerdotes entraban descalzos al templo. Espíritu Santo, así es, quien se acerca a mí debe dejar atrás el polvo del mundo. La humildad es la puerta de la santidad. Bloque 4, el nombre eterno. Padre Robinson, Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Espíritu Santo, ese yo soy es mi identidad eterna. No tengo principio ni fin, soy el mismo que habló en Oreb y el mismo que habla hoy en tu corazón. Hijo mayor, entonces cuando decimos yo soy, recordamos que Dios siempre está presente. Exactamente, mi presencia no depende del tiempo ni del lugar, sino del corazón que escucha. De nuevo, bloque 5, la enseñanza final. Padre Robinson, la Biblia Andrews concluye que este encuentro revela el carácter de Dios antes de la misión. Espíritu Santo, así es, primero revelo quién soy, luego transformo al que escucha. El fuego de Oreb sigue ardiendo en cada hogar que abre su Biblia y me deja hablar. Madre Robinson, voz emocionada, entonces nuestro hogar también puede ser Tierra Santa. Espíritu Santo, sí. Cada familia que me busca se convierte en mi monte Oreb. De nuevo, cierre ceremonial. Padre Robinson, gracias Señor por hablaste a Moisés. Espíritu Santo, mi fuego no se apaga, mi voz sigue llamando. Quien responde, heme aquí, se convierte en parte de mi historia de redención. Todos juntos, el fuego de Dios arde en nuestro corazón y su voz nos llama a servir. Muy bien, gracias, profe. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo asesor. Escuchemos.
Estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 6, método. M1, paráfrasis. ¿Qué dice el texto? La familia Robinson termina de leer los 6 primeros versículos del capítulo 3 de Éxodo. El señor Robinson toma la palabra y explica que Moisés ya no vive en el palacio de Egipto. Aquel hombre que un día fue considerado hijo de la hija del faraón, ahora cuida las ovejas de su suegro en el desierto de Madián. Durante 40 años, Dios ha preparado silenciosamente a su siervo. Mientras conduce el rebaño hasta Horeb, también llamado Monte de Dios o Sinaí, Moisés observa una zarza que arde sin consumirse. Al acercarse, escucha una voz que lo llama por su nombre. ¡Moisés! ¡Moisés! Él responde, ¡aquí estoy! Dios le pide quitarse el calzado porque está pisando tierra santa. Después se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés comprende que está delante del Dios vivo y cubre su rostro con profundo respeto. MM2 Exégesis. ¿Qué significó para los primeros destinatarios? El señor Robinson continúa leyendo las notas de la Biblia de Estudio Andrews. El Espíritu Santo, el agente especial incógnito del viaje planetario, permanece presente guiando la conversación, aunque nadie pueda verlo. El Padre explica. Durante 40 años Dios preparó a Moisés antes de confiarle la misión de liberar a Israel. El líder no fue formado primero en el palacio, sino en el desierto. La Biblia Andrews señala que Jethro y Reuel corresponden al mismo personaje. Probablemente Reuel era su nombre personal y Jethro un título, como ocurrió con otros personajes bíblicos que recibieron más de un nombre. También explica que Horeb significa secadal y que en otros pasajes recibe el nombre de Sinaí. Ambos nombres pueden referirse al mismo conjunto montañoso donde Dios revelaría posteriormente su ley. La expresión ángel de Jehová no describe a un simple mensajero celestial. El propio contexto muestra que quien habla es Dios mismo. Cuando Dios ordena quitarse el calzado, está enseñando reverencia ante su santidad. En el mundo antiguo los sacerdotes entraban descalzos en los lugares santos como símbolo de humildad y pureza. Finalmente, al presentarse como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios recuerda que continúa siendo fiel al pacto establecido con los patriarcas y prepara la gran revelación de su nombre. Yo soy el que soy. M3. Hermenéutica. ¿Qué significa para nosotros hoy? El Espíritu Santo dirige ahora la conversación hacia la familia Robinson. El señor Robinson pregunta, ¿qué nos enseña esta historia hoy? La respuesta surge del mismo relato. Dios sigue preparando a sus hijos antes de enviarlos. Los años de silencio nunca son años perdidos. Muchas veces el desierto es la universidad donde Dios forma el carácter antes de entregar la misión. También aprendemos que acercarse a Dios exige reverencia. No toda curiosidad conduce a Dios, pero toda verdadera búsqueda termina escuchando su voz. La Biblia continúa siendo la zarza ardiente desde la cual Dios sigue llamando a cada persona por su nombre. M4. Aplicación. ¿Cómo lo vivimos? El señor Robinson mira a cada integrante de la familia. Hoy todos tenemos una zarza ardiente. No siempre será un milagro visible. Muchas veces será la Biblia abierta sobre nuestra mesa. Cuando abrimos las Escrituras debemos recordar 3 principios. Acercarnos con reverencia. Escuchar antes de hablar. Estar dispuestos a obedecer. Mercurio representa acercarnos al sol. Espiritualmente la Biblia nos acerca al sol de justicia, Jesucristo. Mientras más cerca vivimos de la palabra, más claramente escucharemos el llamado de Dios. M5. Mi resolución. ¿Qué decisión tomo hoy? La familia Robinson termina el culto familiar. Cada uno expresa su compromiso. Hoy decido acercarme diariamente a Dios mediante el estudio de su palabra. Reconozco que Él continúa llamándome por mi nombre. Acepto que el tiempo de preparación también forma parte de su plan. Me acercaré con humildad al Dios Santo y confiaré en que el gran Yo Soy dirigirá cada paso de mi vida. Quiero escuchar su voz, obedecer su llamado y caminar cada día más cerca de Cristo. Así concluye el primer bloque del estudio de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 6, mostrando que la primera gran lección de la estación 1, Mercurio, es que todo verdadero llamado comienza cuando nos acercamos a Dios por medio de su palabra y respondemos, heme aquí. Ya, profe. Ahora vamos a escuchar nuestro último asesor para esta primera parte del llamamiento de Moisés. Escuchemos, pues.
Amén, hermano José. Saludos para ti, para la hermana Elena y para toda la comunidad de fe en este martes 21 de julio del año 2026. Nos adentramos con profundo gozo y rigor teológico en el estudio del altar familiar de la familia Robinson, incorporando la investigación académica de la Biblia de Estudio Andrews, página 74, bajo la sagrada guía de nuestro agente especial incógnito, el Espíritu Santo. A continuación, presentamos la paráfrasis narrativa y el desarrollo hermenéutico para el Salón número 1, la Biblia, en la estación número 1, Mercurio, aplicando con exactitud los pasos del método MCAJA completo en 5 bloques perfectamente estructurados. Estudio bíblico MCAJA completo, Salón número 1, la Biblia, estación número 1, Mercurio, la Biblia, nuestro mapa en el universo. Pasaje central. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, el llamamiento de Moisés, fuentes base, Biblia de Estudio Andrews, página 74, y narrativa familiar Robinson. 1. Paráfrasis ASD, escena familiar Robinson con el agente incógnito, el Espíritu Santo. El señor Robinson, reunido en el acogedor salón de su hogar junto a su esposa y sus 2 hijos, abre la Biblia de Estudio Andrews en la página 74. Una atmósfera de profunda paz llena la habitación. Aunque sus ojos humanos no lo pueden ver, el Espíritu Santo, el agente especial incógnito del cielo, está presente, posando su influencia consoladora sobre la mente de cada integrante de la familia para iluminar el texto sagrado. El señor Robinson toma la palabra y comparte con su familia el comentario académico de la Biblia Andrews. Hijos, miren qué extraordinaria revelación. Tras haber sido ahijado de la hija del faraón y educado en los palacios de Egipto, Moisés se convierte en un simple pastor del rebaño de su suegro. El evangelista San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 30, aclara que este período de pastoreo en el desierto de Madián duró 40 años. 40 años de silencio para desaprender el orgullo egipcio. La pequeña de la casa observa la lámina y pregunta sobre el nombre del suegro de Moisés. El señor Robinson consulta las notas de la Biblia Andrews y explica. En el capítulo 3, versículo 1, se le llama Jetro, pero en el capítulo 2, versículo 18, se le nombra Reuel. La nota de la Biblia Andrews aclara que Reuel era su nombre personal y Jetro probablemente un título de honor o dignidad, tal como ocurrió con el rey Salomón, a quien también se le llamó Jededías en el segundo libro de Samuel capítulo 12, versículos 24 y 25. El hijo mayor señala en el mapa la ubicación del monte. El padre continúa leyendo la nota de la página 74. Llegó hasta Horeb, monte de Dios. La palabra Horeb significa literalmente, secadal. En otros contextos bíblicos, como en el capítulo 19, versículo 1, se le llama Sinaí. Ambas denominaciones responden a la misma cadena montañosa donde Dios se manifestaría con poder. Finalmente, el agente incógnito, el Espíritu Santo, hace descender una profunda reverencia en el corazón de la familia cuando el señor Robinson lee las 3 expresiones clave marcadas por la Biblia Andrews en los versículos 2, 5 y 6. El ángel de Jehová, versículo 2. El texto sugiere que no es un ser creado, sino Dios mismo en persona, la segunda persona de la deidad, pues los nombres Jehová y Dios se usan indistintamente a lo largo de todo el capítulo. Quita el calzado, versículo 5, en la antigüedad, los sacerdotes se descalzaban para entrar a los recintos sagrados como símbolo de pureza, humildad y profundo respeto ante la majestad divina, tal como lo haría posteriormente Josué en el libro de Josué capítulo 5, versículo 15. Yo soy el Dios de tu padre, versículo 6, la expresión, yo soy, es el preludio sagrado de la revelación majestuosa del versículo 14, conectando el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob con la liberación inminente de su pueblo. Ante esta gloria, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. 2. La exégesis. El análisis gramatical e histórico de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, revela la transición pedagógica de Dios en la vida de sus siervos. El término hebreo para zarza es sené, un arbusto espinoso común del desierto. La paradoja de una zarza que ardía en fuego y no se consumía demuestra que el fuego no era de origen natural, sino la Shekinah, la presencia gloriosa del Creador.
El uso del apelativo Malach Yahweh, el ángel de Jehová, en el versículo 2, en consonancia inmediata con Elohim, Dios, en el versículo 4, ratifica la divinidad preencarnada de Cristo Jesús. Dios utiliza el entorno cotidiano de un pastor, el desierto y una zarza humilde, para interrumpir la rutina de Moisés y transformarla en un espacio sagrado, Kedesh, estableciendo que la santidad no radica en el lugar geográfico en sí, sino en la presencia viva del Creador. 3. La hermenéutica, metáfora y pedagogía, metáfora relacionada con el tema central. La zarza ardiente es el símbolo de la humanidad tocada por la gracia divina. Una simple zarza espinosa y sin valor terrenal, cuando es habitada por el fuego del Espíritu Santo, brilla con luz celestial sin ser destruida por el juicio. Imagen pedagógica. Un par de sandalias de cuero desgastadas depositadas al pie de un altar. Las sandalias representan el polvo del camino, las herramientas del esfuerzo propio y la autosuficiencia humana. Al quitarse el calzado, el hombre reconoce que sus propios pasos no pueden hollar el suelo sagrado de la voluntad divina sin la mediación de la gracia. Visión clara, bíblica y memorable. La verdadera grandeza espiritual no se alcanza subiendo los peldaños de los palacios del mundo, sino descendiendo a la humildad del desierto para escuchar la voz de Dios. Llave visual del mensaje. La llama que arde en la zarza humilde ilumina el camino del creyente perdido en el espacio de su propia incertidumbre. 4. Lecciones teoprácticas. La escuela del silencio y la paciencia. Los 40 años de Moisés en Madián nos enseñan que Dios no tiene prisa cuando se trata de formar el carácter de sus instrumentos. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es la fragua donde se destruye el orgullo. Reverencia en el altar familiar. La orden de quitarse el calzado exige que al acercarnos a la palabra de Dios en nuestros hogares, despojemos nuestra mente del ruido del mundo, de los prejuicios y de la irreverencia digital. Dios conoce nuestro nombre, la llamada doble, Moisés, Moisés, demuestra que Dios no nos trata como una masa anónima. En medio de la vastedad del universo, el Dios del pacto conoce las angustias, el nombre y la dirección exacta de cada uno de sus hijos. 5. Conclusiones. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, constituye la bisagra teológica del libro del Éxodo. En este pasaje, el Dios trascendente de la creación se revela como el Dios inmanente del pacto, descendiendo al desierto para encontrarse con un siervo quebrantado. La exégesis respaldada por las notas de la Biblia de estudio Andrews nos confirma que Cristo Jesús es el ángel del pacto que habita en la zarza, llamando a la familia de hoy a levantar altares de reverencia y santidad en sus hogares. 6. Cuestionario de autoevaluación. Cuestionario de preguntas. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto de Madián, según el testimonio del apóstol San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 30? Según las notas de la Biblia de estudio Andrews, página 74, ¿cuál era la relación entre los nombres Reuel y Jetro? ¿Qué significado literal tiene la palabra Oreb en el idioma hebreo? ¿Por qué razón los sacerdotes en la antigüedad entraban descalzos a los recintos sagrados según la nota del versículo 5? ¿Qué persona de la deidad representa la expresión, el ángel de Jehová, en la zarza ardiente? Clave de respuestas y justificación. Respuesta, 40 años. Justificación. El texto de Hechos capítulo 7, versículo 30, confirma el período exacto de preparación de Moisés como pastor en el desierto antes de su llamamiento. Respuesta. Reuel era el nombre personal y Jetro era probablemente un título de honor o dignidad. Justificación. La Biblia Andrews explica esta dualidad comparándola con otros personajes bíblicos que poseían dos nombres, como Salomón y Jededías. Respuesta. Significa literalmente, secadal. Justificación. La nota lingüística de la Biblia Andrews aclara la toponimia de la región montañosa que también es identificada como el monte Sinaí. Respuesta. Para mantener la pureza ceremonial y expresar profunda humedad y respeto ante la presencia divina. Justificación. La nota de Éxodo capítulo 3, versículo 5, respalda esta costumbre antigua citando además el ejemplo similar registrado en Josué capítulo 5, versículo 15. Respuesta. Representa a Dios mismo, específicamente a la segunda persona de la deidad, Cristo Jesús preencarnado. Justificación. El contexto del capítulo 3 usa de manera intercambiable los nombres Jehová,
Dios y el ángel de Jehová a partir del versículo 2. 7. Cierre ministerial más oración final. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. En la estación número 1, el primer día comprendimos que la Biblia es nuestro mapa infalible en el universo para no vagar perdidos en el espacio de la duda. El segundo día confirmamos en la estación número 2 que el altar devocional del hogar es la segunda pata de la mesa que sostiene nuestras relaciones familiares bajo el mandamiento del amor y el respeto. El tercer día, en la estación número 3, aprendimos que el Espíritu Santo trabaja de manera continua en Marte para transformar nuestro corazón de piedra en un corazón semejante al de Cristo. Hoy, en nuestro cuarto día, al analizar Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, contemplamos cómo la gloria de Dios desciende a la zarza de nuestra vida para llamarnos por nuestro nombre y exigir santidad en nuestro caminar diario. Agradecimiento e invitación. Expresamos nuestra profunda gratitud al Señor por la presencia constante del agente especial incógnito, el Espíritu Santo, en cada altar familiar. Agradecemos a la comunidad de fe y al equipo técnico de soporte por acompañarnos en esta transmisión del año 2026. Los invitamos cordialmente a estudiar el siguiente segmento del llamamiento de Moisés en nuestra próxima reunión del viaje planetario de la fe. Oración final magistral. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, nos acercamos hoy ante tu presencia con el corazón descalzo, reconociendo tu inmensa santidad y nuestra absoluta fragilidad. Te damos gracias porque en medio del desierto de este mundo, tú nos llamas por nuestro nombre y nos revelas tu gloria a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el gran Yo Soy. Te pedimos que el fuego purificador de tu Espíritu Santo arda en nuestros hogares sin consumirnos, transformando nuestras familias en santuarios de reverencia, amor y fe. Bendice a la familia Robinson y a cada hogar representado en esta transmisión. Capacítanos para ser tus mensajeros de liberación y acompáñanos en cada paso hasta que lleguemos todos juntos, gozosos, a adorarte por la eternidad en el monte santo del cielo. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Expediente académico de fuentes y derechos de autoría. Clausura ministerial a cargo del canal Gamma, anfitrión de la mesa redonda, para resguardar los derechos de autoría, honrar el rigor académico e identificar las fuentes primarias y secundarias citadas en esta lección, presento el registro bibliográfico correspondiente. Fuentes primarias, bíblicas. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6, el libro de Josué, capítulo 5, versículo 15, y el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25, pertenecientes al canon del Antiguo Testamento, clasificados como obras de historia sagrada y ley del pacto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 30, redactado por el evangelista San Lucas en el primer siglo, clasificado como obra de historia eclesiástica neotestamentaria. Fuentes secundarias, académicas y exegéticas, la Biblia de Estudio Andrews, publicada por la Universidad Andrews en el año 2010, clasificada como una obra académica de exégesis, hermenéutica y teología bíblica, utilizada específicamente en sus notas de la página 74 sobre Éxodo capítulo 3. El libro de historia sagrada titulado Patriarcas y Profetas, escrito por la autora Elena G. de White en el año 1890, clasificado como una obra de teología de la historia y narrativa del Antiguo Testamento, que sustenta la interpretación del ángel de Jehová en la zarza. Fuentes litúrgicas y metodológicas. El libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, perteneciente a la profecía bíblica, que rige el lema ministerial para la cita con el rey. El manual del método MCAJA completo de la serie Madre Feliz para Siempre, desarrollado por la comunidad ministerial MCAJATHISU, clasificado como un sistema de instrucción pedagógica teopráctica y homilética. Declaración del asesor para el locutor. Hermano José, el estudio exegético y narrativo de la zarza ardiente ha quedado desarrollado bajo la perfección del método MCAJA completo. La integración del comentario de la Biblia de Estudio Andrews con la historia de la familia Robinson y el agente incógnito le da un valor espiritual y pedagógico incalculable. Las fuentes y reglas de locución en letras han sido blindadas en su totalidad.
Tienes en tus manos un material listo para bendecir a la iglesia en este año 2026. Ok, vamos a compartir el audio. Creo que no me estaban oyendo en este detrás de cámara. Que vamos entonces al cierre. Aquí está, José. La lámina doctrinal, la hermenéutica, zarza ardiente y sandalias que pediste, diseñada para el Salón 1 de la Estación 1. Elementos simbólicos, la zarza ardiente, símbolo de la humanidad tocada por la gracia divina. Una zarza humilde sin valor terrenal se convierte en portadora de luz celestial cuando es habitada por el Espíritu Santo. Las sandalias desgastadas representan el polvo del camino, la autosuficiencia y el esfuerzo humano. Al dejarlas al pie del altar, el discípulo reconoce que solo la gracia permite entrar en la voluntad divina. El altar de piedra, lugar de encuentro y reverencia, donde la humildad abre paso a la revelación. La luz celestial ilumina el camino del creyente perdido en su incertidumbre, guiándolo hacia la voz de Dios. Mensaje pedagógico. La verdadera grandeza espiritual no se alcanza en los palacios del mundo, sino en la humildad del desierto, donde el discípulo escucha la voz de Dios. La salsa ardiente enseña que el Espíritu Santo transforma lo débil en instrumento de gloria. Y las sandalias al pie del altar recuerdan que la santidad exige desprenderse del yo. ¿Quieres que prepare hoy el guión narrativo ceremonial para acompañar esta lámina? Con pausas y metáforas, ¿listo para tu exposición en el Salón 1? Como cierre, profe. Bueno, casera ceremonial del Salón 1, la zarza ardiente y las sandalias. José, ese cierre puede servir como última escena de tu exposición, donde la enseñanza se convierte en contemplación. El fuego que revela. La zarza sigue ardiendo, no para consumir. El Espíritu Santo ilumina lo ordinario y lo transforma en sagrado. La humanidad, como aquella zarza espinosa, brilla cuando es tocada por la gracia. El gesto que consagra. Las sandalias al pie del altar recuerdan que la santidad comienza con humildad. Quien se despoja del polvo del camino entra en el terreno de la revelación. La pedagogía divina enseña que el conocimiento no se conquista, se recibe. La visión que guía. La verdadera grandeza espiritual no se alcanza subiendo peldaños, sino descendiendo al desierto para escuchar la voz de Dios. Allí donde el silencio se convierte en palabra, el discípulo aprende que la salsa arde también en su corazón. Palabras finales del corresponsal celestial. El fuego de la zarza no se apaga. Arde en cada alma que se quita las sandalias del orgullo y se inclina ante la presencia del Dios que dice, yo soy el que soy. ¿Deseas que este cierre se adapte en formato de lectura ceremonial, con pausas, música de fondo y tono de voz para tus presentaciones en el aula o en el culto temático? Siguiendo la metáfora de la familia Robinson y nuestro enviado especial.
Hemos llegado al final del estudio, hijos. Hoy comprendimos que la zarza ardiente no fue solo un milagro, sino una metáfora viva de lo que Dios hace con el corazón humano. Una zarza común, tocada por la gracia, se convierte en luz. Así también nosotros cuando el Espíritu Santo nos habita. Ardo en lo sencillo, ilumino lo humilde y transformo lo que el mundo desprecia en instrumento de gloria. ¿Y las sandalias? ¿Por qué quedaron al pie del altar? Porque quien se quita el calzado reconoce que sus pasos no bastan para alcanzar la santidad. La humildad es el umbral de mi presencia. Entonces la hermenéutica de esta escena nos enseña que la zarza es la humanidad tocada por la gracia y las sandalias son el símbolo del abandono del yo. Así es, la pedagogía del cielo no se aprende en los palacios, sino en el desierto. Allí donde el silencio se convierte en palabra, el alma escucha mi voz. El fuego de Dios sigue ardiendo y nosotros somos parte de esa luz. Sí, familia Robinson, la llama que arde en la zarza humilde ilumina el camino del creyente perdido en su propia incertidumbre. Gracia en el desierto, humildad en el altar. Que este fuego nos acompañe hasta la próxima estación. Y que cada paso que den, aunque descalzo, nos acerque más al monte de la revelación. La zarza sigue ardiendo. Las sandalias siguen al pie del altar. Y el fuego del Espíritu Santo sigue diciendo, yo soy el que soy. Y es un pequeño súper que Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo, mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa.
Servimos aquí para reinar allá. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo. Mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.